y muy dura para el gobierno por la actividad allí en el Senado. Saludo a Juan Venturino, hoy en la extrema izquierda. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Muy buenas noches, Juan, de estar aquí. Obviamente, como decíamos, un gran revés para el gobierno, digamos, en el Senado, y otros reveses que se están viniendo también, hacia adentro, hacia afuera. Viene la cuestión política, así que una agenda cargadísima, y bueno, intentaremos poner un poquito de luz sobre todos estos temas. Claro que sí. Sigo saludando ahora al diputado nacional y un poco comunista, sí, Cristian Castillo. ¿Cómo estás, Cristian? Un poco del todo. ¿Qué tal? Eso. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Muy bien, bienvenido, Cristian. Paso ahora a la derecha para saludar a Pablo Zapulla, abogado, docente universitario. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Juan, muy buenas noches. Ojalá que tengamos un lindo encuentro. Claro que sí, mucho de qué hablar. Y finalmente, diputado nacional Esteban Paulón. ¿Cómo estás, Esteban? Gracias, ¿Todo Juan, bien? ¿cómo te va? Bien, bien, todo bien, contento de estar estrenando viernes. Creo que no estuve nunca un viernes. El viernes pasado me colé del otro lado, Cierto. pero bueno, hoy vengo acá a Comunistas. Gracias por estar con nosotros. Y Gracias. Esteban, antes de entrar en el primero de nuestros temas, quiero que nos actualices la información de tus denuncias, de lo que viene pasando, bueno, con las agresiones que venís recibiendo, injustificadas, insólitas, disparatadas, y bueno, ¿y qué pasa con la justicia? Digo, si se ocupa un poco de estos asuntos. Mira, la verdad que nos sorprendió que hubo una acción bastante rápida de la justicia. Nosotros presentamos ayer a la tarde la denuncia, es una denuncia bastante amplia, involucra a varios personajes, hay distintos grados de participación, algunos van por calumnias e injurias, algunos van por una contravención vinculada a discriminación, hostigamiento, acoso, y también obviamente incluimos allí al propio medio, ¿no? Y esto está presentado ya desde ayer, está ya asignado una fiscalía, que es una fiscalía que viene acumulando casos similares, así que ahí probablemente lunes o martes, creo que martes a la mañana, tengo turno para ir a ratificar la denuncia, lo cual me sorprendió también la rapidez. Hay un antecedente en esa misma fiscalía de haber actuado positivamente en casos similares, hay procesamientos a personajes que son concurrentes, porque estos personajes obviamente no se estrenaron conmigo en esto, tal vez nos llamó la atención mucho la brutalidad del ataque, pero vienen hace tiempo y hay gente que se cansó mucho antes que yo y también hizo la denuncia, así que vemos un avance interesante. Y también decir, Juan, y con esto vamos al resto del programa, que el martes que viene también en el Congreso, en la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, yo soy vicepresidente de esa comisión, preside la diputada Mónica Macha, vamos a tener un encuentro sobre violencia política. Va a estar Julia Mengolini, va a estar Nancy Pasos, va a estar Mario O'Donnell, bueno, va a haber distintas personalidades de organizaciones. Se van a tratar algunos expedientes, entre ellos el expediente que reunió más de 50 firmas en apoyo, no personal, sino en mi nombre a todo un colectivo y obviamente en repudio a estos hechos. Muy posiblemente obtenga el dictamen para que lo podamos tratar en la próxima sesión. Creo que es una respuesta también rápida e importante institucional ante un tema tan grave, ¿no? También tenemos que decir, antes de entrar en el tema, pero ya entrando un poco, las repercusiones de lo sucedido ayer, ninguno de los tuiteros que pedía ayer tanques en la calle, bombardeos en el Congreso, aviones caza sobrevolando la zona del Congreso, ninguno está preso hasta ahora, ¿no? No, nosotros hoy presentamos un pedido de interpelación a la ministra Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque hay un protocolo de ciberpatrullaje, que es una barbaridad, y ya lo hemos objetado, pero que se ha aplicado en otros casos, donde gente que tuiteó a Milei hay que colgarlo en una plaza. Por eso lo digo. Le cayeron los patrulleros, bueno, y toda esta gente sabemos dónde está, estaba al aire, hoy lo intentaron banalizar, diciendo que era todo chiste, siempre la misma metodología. Varios de los apuntados en las denuncias, que hay una denuncia también, que también fue asignada a esta fiscalía, así que creo que ahí se van acumulando casos, porque los nombres son los mismos. Claro. Básicamente son 5 o 6 perfiles de la red X, que están después de carne y hueso en el streaming carajo. Muchos, entendemos, cobran de la nuestra, es por abajo de la mesa, y obviamente aparece un patrón, y por eso también la justicia lo está investigando como algo más sistemático. Y nosotros lo que queremos saber es por qué la Policía Federal, que está a cargo de Patricia Bullrich, tiene un comportamiento tan discrecional en algunos casos y en otros no. Mira, por otro lado, te digo que lo de ayer está al borde del delito de sedición. Claro. Porque es una barbaridad. Pedir que explote el Congreso con los diputados y los senadores adentro, realmente es de una gravedad. Hacer un video de inteligencia artificial donde un tanque de Milei tira un misil y explota el Senado, y para rematar y cerrar el combo patético de la semana, hace pocas horas conocimos las imágenes del tour que hicieron Gordo Dan, Daniel Parisini y algún otro tuitero de esos más en un tanque del ejército que les prestó para que hagan
una vuelta por Campo de Mayo. Me parece suficiente, ¿no? Como para, no sé, por lo menos, Too much. claro, una denuncia, algo, ¿no? Totalmente, Sí. totalmente. Le preguntaba a Paulón si la fiscalía es una fiscalía especializada, ¿eso? ¿Se Es- refiere a Sí, ciberdelito? exactamente. Ah, ok. Está trabajando en eso. Bueno, Bien. buen dato, ¿no? Entro en el tema. Ahora sí, el Senado de la Nación, ya lo sabes, aprobó ayer la nueva ley de movilidad jubilatoria que establece un aumento de la jubilación mínima a 331.000 pesos y eleva el bono previsional mensual a 110.000. La norma fue votada por 52 senadores con 4 abstenciones y un amplio respaldo que incluyó al peronismo, a la UCR, partidos provinciales y un sector del PRO, superando cómodamente los 2/3 requeridos. La votación se realizó en una sesión tensa, marcada por el retiro del bloque de la Libertad Avanza, parte del PRO y aliados que cuestionaron la validez del temario y anunciaron que recurrirán a la justicia. Ahí fue, bueno, uno de los debates de ayer, ¿no? La validez o no validez de la sesión. Tuvimos una entrevista en el programa de ayer con Andrés Gil Domínguez que nos decía, bueno, sesión Válida. absolutamente válida, digamos, con mucha claridad, nos explicó que no había ningún motivo para cuestionar la validez de esta sesión. No sé si aquí alguno cree que puede haber algún planteo que prospere en ese sentido. No, en realidad la exigencia tenía que ver con el mínimo estaba más que cumplido, y la segunda cuestión es, hay que reconocer que ese órgano es soberano. Entonces, una vez que integra la mayoría, de alguna manera, vamos a decir, impone sus propias reglas, o sea que de ahí a decir, o sea, ¿cuál es el fundamento? No tienen con qué, no hay manera. El problema es que, claro, les entró muy fuerte. Vamos a ver qué dice Carmen Álvarez Rivero, senadora por el PRO, sobre este asunto. A ver. Gracias, señor presidente. Argentinos, con muchísimo sacrificio. Señores, acá hasta ahora no ha pasado nada. En este recinto, en esta Cámara, no se trabaja en profundidad. Mi invitación es: tratemos estos temas como corresponde en cada comisión. Por lo menos a mí no me van a llevar puesta. Gracias, señor presidente. Bueno, así planteaba como su... Esta es la misma senadora que se Sí. paró de la comisión de presupuesto, lo que fue y dijo, no hay, se levanta la reunión, me Claro. voy. Y que se dio media vuelta y vio que nadie se levantaba. Y que Recalde agarraba su micrófono Claro. y dijo, bueno, tengo que volver. Mejor vuelvo. Yo quería remarcar una cosa, Juan, importante, porque me parece que la lucha que hemos visto en todo este tiempo de jubilados y jubiladas, ¿no? La persistencia frente a los gases, los palazos, bueno, ha logrado traspasar el recinto, ¿no? Primero se logró que sea agenda en la Cámara de Diputados y logramos darle la media sanción, tanto a un aumento verdaderamente módico, ¿no? De las jubilaciones, pero bueno, es algo Mejor que nada, por supuesto. desde ya, y a la moratoria, y también la ley de emergencia en discapacidad. Entonces, creo que el paquete de leyes es un resultado de la persistencia de los dos colectivos implicados, porque uno ve que miércoles a miércoles, pese, insisto, a los palos, a los gases, las jubiladas y jubilados están ahí, han concitado la simpatía de un montón de sectores, se la han bancado, y vos ves que vuelven y dicen, a pesar de mi edad yo voy a volver. Bueno. Y el colectivo de discapacidad, que también se movilizó, la peleó una y otra vez, quienes hemos acompañado sus movilizaciones, bueno, nos conmovemos con todos los testimonios, ¿no? De los mismos discapacitados, de los familiares, de quienes trabajan, prestadoras, prestadores, de las escuelas, y verdaderamente creo que es esa persistencia en la lucha lo que explica esta votación en el Senado, ¿no? Pende sobre todos estos temas la amenaza del veto presidencial. La pregunta es si en este caso ese veto podrá ser sostenido o si va a insistir alguna de las dos cámaras y el veto caerá. Yo le veo, va a estar peleado, eso no tengo duda, y posiblemente los temas que se sumen de la Cámara de Diputados y que esperemos que lleguen también rápido al Senado, que son presupuesto universitario, financiamiento universitario y Garrahan, también van a tener la misma situación, ¿no? Entonces hay que ver el recorrido que tienen, si será una única sesión contra todos los vetos o serán sesiones por tema, pero en todos los casos creo muy importante la movilización cuando eso ocurra. Porque la situación... Presión popular Claro, allá la afuera, presión, ¿no? porque bueno, con Esteban lo vemos todo el tiempo, cuando son estas sesiones vos ves la presión de los funcionarios, ¿no? Están ahí los miembros del gobierno, dando vuelta en los pasillos, llamando a los teléfonos, y si del otro lado no está la movilización, ellos tienen la ventaja, ¿no? Entonces cuando está
La movilización afuera, bueno, de algún modo trata de compensar esa otra presión. Pero acordémonos que el gobierno ganó por muy poquito los vetos el año pasado. Mejor dicho, perdió, pero ganó. ¿Por qué digo que perdió? Porque el segundo veto, el de la universidad, salió 159 en contra del veto y solo 85 a favor del veto. Captá la diferencia, 159-85. Por muy poco no se pudo insistir. Cuatro votos que hubiesen estado del otro lado o una parte de los que se abstuvieron o estuvieron ausentes, el veto no pasaba, estuvo ahí. Y ahora creo que el gobierno está mucho peor de lo que estaba en ese entonces en cuanto a popularidad y en cuanto a voluntad de enfrentarlo, ¿no? Entonces, creo que es una situación, insisto, no es que está ya dado, ni en el Senado ni en diputados, pero sí creo que hay una posibilidad de derrotar los vetos si la movilización es lo suficientemente fuerte déjame agregar una cosa para muy breve para abonar a lo que está diciendo Chipi. Cuando se votó la ley de jubilaciones, el aumento módico nosotros votamos la media sanción en diputados, la media sanción en diputados de esa ley tuvo 42 votos en contra. Después hubo abstenciones, ausencias, digo, está bastante lejos de los más de 80 que va a necesitar para sostener un veto. Entonces hay un camino que le va a ser complejo al gobierno recorrer y creo que por eso están abriendo el paraguas y hablando del delirio de judicializar algo que no existe. Es injudicializable, ¿no? El gobierno tiene una disyuntiva. Tiene una disyuntiva en ese marco porque si mañana o la semana próxima aplica los vetos, de alguna manera está reconociendo no puede judicializar. la legalidad de la sesión. O judicializa o veta, no son complementarios los caminos. No, pero lo que dice Milei es judicializar a posteriori del veto. Y no puede. Bueno, no si puede. veta, reconoce la ley. En un Estado de Derecho normal no podría. Y al mismo tiempo hay una inquietud que me parece interesante traer a la mesa que tiene que ver con lo siguiente. Vamos con el caso testigo de Bahía Blanca. Si Diputados logra voltear el veto de Milei ya adelantó que va a judicializar esa decisión y el resto de los vetos que vengan. Mi pregunta es, ¿qué decisión va a tomar el Poder Judicial en ese marco? Vamos a suponer que el Poder Judicial acompaña la judicialización y sostiene el veto en contra del doble pronunciamiento que ya para ese momento va a tener el Poder Legislativo. El Estado de Derecho en Argentina en ese marco, ¿de qué manera queda parado? Es que no hay ¿Qué ángulo tiene? A ver, hay un mecanismo. A ver, yo discuto mucho que el mecanismo frente al veto es muy antidemocrático. Mecanismo que es constitucional, pero es totalmente antidemocrático, te lo muestra, 159, 85, gana los 85, bueno, un poco raro. Pero una vez cumplido eso, ¿cuál es el argumento judicial? Ya no hay más. El mecanismo constitucional se siguió, se derrotó el veto. ¿Cuál es el argumento que podría arguir el gobierno? En ese escenario, en el escenario que vos planteás, si hubiera una judicialización post-veto, hay dos acciones concretas. Una, rechazo in limine de la justicia. Dice, esto no es judiciable porque sería un golpe al Parlamento. Claro. Y lo segundo es activar el proceso de juicio político contra el presidente Javier Milei. Digo, no tenemos otra vía, porque la verdad es que es realmente, pasarse la Constitución por el canil de Conan. Sería gravísimo. ¿No? Disculpame, el concepto, hubo una decisión del Poder Legislativo que pasó y sale, el argumento de judicializarlo, y si alguien le diera pie sería un golpe institucional contra el Congreso. Claro. Eso es así, porque entonces ¿de qué vale que el Congreso vote, saca la ley, las dos cámaras, todo, te lo vetan, da vuelta el veto? No tendría sentido, es liquidar la representación popular. Es que le encanta igual jugar a la justicia en eso y se anota en muchas cosas, pero no es tonta tampoco. Alguien le va a decir, señor, esto no va. O sea, no hay con qué, no existe. No hay manera digamos, de sostenerlo. El problema es lo que se juega. Y acá se juega lo del castillo de naipes, acá se juega un discurso del gobierno y un relato que ha venido sosteniendo a fuego y espada. Y no importa, dice, yo me hundo con esta. Ahora, si tu estabilidad fiscal se arruina por darle 20.000 pesos a cada jubilado, era una mentira, era una falacia, y ahí aparece esto que yo digo, que no es académico, pero es muy real, que es, digo, no solo el dato mata relato, sino, digo, la supremacía de la realidad. Ya está costando muy caro ir de la mano con estos muchachos, porque ya vos lo hacés, lo bancás, te dicen que sí, pero volvés a tu provincia, o ponés la gente y van a decir, a vos te, digo, el argentino le cuesta convencerse, ¿no? Generar estos consensos. Pero yo ya creo que hay una cierta unanimidad, digamos, en este sentido, en el aspecto de que la gente se da cuenta que los jubilados están muy mal. Claro. El gobierno judicializó una decisión que fue la de Cuéllar en el Senado, perdió como la guerra. Sí. O sea, la única que judicializó le fue mal. Esta tiene que ser rechazada automáticamente porque la Constitución es clara, un veto
si una ley es ratificada por el Congreso, desea levantar el veto o ratificar la sanción de la ley, no hay inciso C, Claro. de podrá el gobierno. Entiendo que juega al fleje y que la justicia, si es inteligente, va a dar alguna señal previa Diciendo, Para que mirá que no por hagas acá esto, es. no vayas por De que este se camino evite, porque exactamente. la Claro, vas a pasar un mal. teléfono. Recordemos qué pasó con Cuéllar, porque Cuéllar, bueno, es el que se va a Paraguay con los $200.000. ¿En qué punto judicializó el gobierno? Recordame esto. A ver, Cuéllar, se sospecha que Cuéllar recibe parte, al menos, de esos dólares Para cambiar su voto. en ¿no? la ley bases. Claro. Él se había manifestado en contra cuando estaba tratándose en comisiones. Primero sospechosamente firma el dictamen y luego es el voto 36, el voto que empata. O sea, a mi entender, es condición suficiente para que la ley misma sea cuestionada, pues es una ley basada en la compra de un voto, en realidad de 3, que dieron vuelta a su voto. Ese fue el caso de Cuéllar. Cuando a Cuéllar se lo destituye como senador, el Senado tiene el atributo, la Cámara de Diputados también, de separar a alguno de sus miembros. Se lo separa Cuéllar, el gobierno judicializa esa separación de Cuéllar. ¿Sí? Tenía o no la facultad del Senado de hacerlo. O sea, se opone a la separación de su Se opone a cargo. la separación de Cuéllar y a la jura de la otra diputada, de la senadora, perdón, que lo reemplaza por Entre Ríos y pierde. Le dicen no al lugar. Claro. Bien, o sea, no corresponde. Hay Es un eso. principio de autonomía de los Claro. poderes y en este caso la representación. Algo de lo que es interesante Andrés Gil Domínguez, que mencionaban antes, él plantea que el reglamento está para que el cuerpo funcione, no para que no funcione. Claro. Digo, a veces, a nosotros nos pasa en la Cámara que a veces se abrazan al reglamento con algunas definiciones que en definitiva el cuerpo interpreta el reglamento está, de acuerdo a la la realidad del momento y a la claro. situación puntual. Tiene esa soberanía el cuerpo de interpretar el reglamento. Y en este caso es claro lo de la convocatoria del Senado porque las sesiones ordinarias, a diferencia de nosotros en diputados que no las vemos pasar ni de cerca, el Senado al menos las tiene convocadas en latencia, ¿no? Digamos, en cuanto miércoles y jueves a las 2 de la tarde, si se junta la mayoría, arranca la sesión Arranca la ordinaria. sesión, claro. No, la vicepresidenta, para recordar esto, que ha sido motivo de queja de Victoria Villarroel por su bajo salario, es una funcionaria del Poder Ejecutivo. No es una senadora. No es una senadora, tiene solo funciones administrativas de presidir el Senado. Tocar la campanita. Como Tocar se la dice, campanita. sí. Entonces, ella no puede decidir si se hace una sesión, si no se hace, si interpretar el reglamento, etc. Mayar Ya que fue estás claro. nombrándola, Uy, bueno, no. quiero que nos metamos un poquito en ese tema porque ayer quedó expuesta también, no una interna, sino una especie de ruptura ya, ¿no? Dentro del gobierno, Villarroel completamente aislada. Fíjate lo que decía Guillermo Francos, el jefe de gabinete, sobre el discurso de Milei de ayer. Acordate que mientras estaba sesionando el Senado, el presidente va a la Bolsa de Comercio y allí da un discurso en el que califica, sin nombrarla, pero bueno, todos se nota mucho que está hablando de ella, califica de traidora a Victoria Villarroel. Fíjate lo que decía hoy Francos sobre el discurso del presidente y sobre la vicepresidenta. Ayer el presidente Milei llamó traidora a Villarroel. No, bueno, yo creo que dijo traidora, pero no emitió, se estaba refiriendo a senadores, no emitió un comentario directo a la vicepresidente, ¿no? Hizo el comentario, pero sin indicar, sin hacer ninguna referencia concreta, ¿no? Pero a mí me parece que cuando habla de traidora, habla de Villarroel. No, yo no quiero hacer comentarios sobre eso, ¿no? Yo no es una opinión del presidente de la Nación, en todo caso, que si está referida o no a Villarroel, él tendrá que decirlo. Yo entiendo que la presidenta del Senado ingresó al Senado cuando existía quórum, y el riesgo estaba como pasó después, porque después finalmente cuando los senadores... Pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Francos. Pero esto... Qué difícil, ¿no? Bueno, porque Francos, más allá de que Si lo te puede lustre... explicar eso, ¿Qué historia? Sí, que el presidente lo lustre un poquito al jefe de gabinete. Digo, a mí la cuenta, no sé, 7 senadores y una traidora, no parece hay, que no... no está hablando de Juliana Di Tulio ni de
No creo. Fernández Sagasti. No creo, ¿no? Todo indica que está hablando de Villacruel. Bueno, Sí. La gente no es estúpida. En esa misma conferencia de prensa demostramos hace un ratito, Javier Milei se reía del aumento a los jubilados, de lo que se había aprobado en el marco del Senado, la discusión que recién estábamos analizando. Y hoy pensaba, esta semana se produjo la apelación del gobierno argentino respecto del fallo de la jueza Preska en los Estados Unidos, y sin embargo no se lo vio a Milei reclamándole a la justicia de los Estados Unidos con el mismo énfasis que sí lo hace con los jubilados respecto de un fallo que podría generar también una implicancia en términos económicos para este equilibrio fiscal que busca el gobierno de Javier Milei, ¿no? Claro. Claro, efectivamente, sí. Yo digo, a Milei le importa tanto el Senado y lo quiere tanto a Franco que dicen que lo quiere mandar al Senado, ¿no? Es una versión. Es una versión que lo pone en la boleta con Patricia para que... Ajá, para si un poco, ganan, para correrlo. para que vaya a ver de cerca. Pero lo que no dice Milei es que con el 15% de los diputados y 7 senadores no hubiera podido aprobar ni la ley bases ni el acuerdo con el FMI. Tuvo una ayudita de algunos amigos, ¿no? Tuvo una gran ayudita de un Congreso que fue en muchas cosas muy colaboracionista con Milei. Entonces la pregunta es ¿por qué eso se empezó a dar vuelta? Y me parece que hay dos elementos. Uno lo mencionaba, que es que crece la conflictividad social, el descontento, la gente no se banca ahora que la despidan y quedarse en la casa o que le cierren un organismo, va, la pelea, se moviliza. Eso, estamos viendo un crecimiento muy grande de la conflictividad. Bueno, hoy estuvimos en una audiencia pública en el Congreso con diputados de distintos bloques, estuvo Esteban, estuvimos al Frente de Izquierda, también vinieron diputados de Unión por la Patria, con trabajadores de SECO y de Georgalo. Y la otra razón que hay es, creo yo, que se ve que el plan económico no va a ningún lado. Entonces, entre un plan económico que no tiene rumbo y que se está terminando de fumar los dólares del FMI y el crecimiento del descontento social, bueno, ahí los que antes colaboraban alegremente, ahora lo están pensando 2 o 3 veces, ¿no? Me parece que esa es una de las razones para explicar este cambio. En uno de los temas que vos planteabas, Chipi, un plan económico que no funciona es una economía parada, salvo en 2 o 3 sectores que maquillan el promedio, y una caída brutal de la recaudación en las provincias de inicios de año. Y las provincias son las que se siguen haciendo cargo de la salud, de la educación, de la justicia, de la policía, de las rutas, porque el gobierno nacional se fue desprendiendo de todas las responsabilidades, eliminando o concentrando recursos que antes se distribuían mal distribuidos. Ahí había un sistema de transferencias no automáticas que siempre era sospechoso, los mismos, los ATNs de siempre, todos los gobiernos los han utilizado para disciplinar gobernadores, pero claro, ante la caída dramática de la recaudación, la concentración, hoy estamos en el ratio más injusto de los últimos años, en el porcentaje de distribución de fondos que se coparticipan y que no es decir, qué se queda a la nación y qué va a las provincias. Bueno, los gobernadores, por las razones que sean, yo creo que en la mayoría de los casos no son razones tan altruistas, sino que más bien de ver cómo se sientan a negociar y a presionar. Digo, estas dos medias sanciones del proyecto de ATN, impuesto a los combustibles, no creo que lo manden mañana para que lo tratemos en diputados. Va a ser prenda de negociación previo, obviamente, al cierre de listas y algunas otras negociaciones, pero por el motivo que sea, hay una realidad concreta que es conflictividad social, crisis en las provincias, menor recaudación, menor capacidad del Estado de dar respuestas, y no hay gobernador, por muy fuerte que sea y por mucho que diga la encuesta que tiene 80% de imagen positiva, que pueda resistir una foto de 5 familias con sus hijos e hijas con discapacidad en la puerta de la gobernación reclamando porque no llegan los acompañantes, porque no se pueden pagar los transportes. Digo, esto es un tema que no le estalla a Milei acá, le estalla en cada casa de gobierno, y eso también tiene un efecto porque son temas muy sensibles en las provincias. Déjame hacer solo un comentario, Juan, respecto al tema económico. No solo no funciona, sino que además esto que vendió él como una promesa y que de hecho la gente lo compró, digo, de austeridad, digamos, no hubo nadie en la historia que se ufanara de un recorte tan grande, porque vos sabés que cuando recortás, después viene vuelto. O sea, es muy fácil. No, bueno, de hecho se jactan, lo celebran. Hicimos el ajuste más grande de la historia. Claro, ese ajuste feroz es con caídos y pasa la factura, pega la vuelta. Lo que pasa es que no es inmediato. Claro. Este es el punto. O sea, yo te digo, ahorrá en tu casa y vos ahorrás y no pagás la luz, no pagás el gas. Mientras no te lo corten, te sobra plata. El problema es que al otro mes o pagás el doble o te cortan la luz y el gas. Digo, esta lógica, digamos, no es un traje a medida, es todo lo contrario, es un traje que tiene 2 tallas más chicos y vos estás gordo y te lo estás metiendo a la fuerza. Digo, no cierra por ningún lado.
Entonces digo, desde que ya lo vendían, le decíamos nosotros, le preguntábamos a ellos, ay, ¿cómo vas a hacer ese ajuste? ¿Cómo lo vas a lograr? Y ellos te decían, digo, ¿y no va a haber consecuencias? Miraban para otro lado. Bueno, ahora empiezan a verse las consecuencias. Veamos, una cosita. sí. Un año atrás, 9 de julio, 18 gobernadores. Sí, la foto, compará la foto. Yendo de felpudos de Milei. Pensá ahora, tuvo que inventar la niebla para no ir a Tucumán. Sí. Es así. Veamos un poquito más de la interna, la ruptura dentro del gobierno. Patricia Bullrich, después de las atendidas de ayer en redes sociales por Villarruel. ¿Qué dice Patricia Bullrich? Y ayer la vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir, no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, que no es legal, que no es legítima porque no estaba convocada. Punto. Esa es la discusión. Que se ponga del lado de la gente y no del lado de los senadores kirchneristas que el día de ayer lo que querían, como lo dicen todos los días, es ver al presidente subiéndose un helicóptero. Es simple. Bueno, dice simple Patricia Bullrich, pero todo parece indicar que está equivocada y que lo que está diciendo no es cierto, ¿no? Y que, perdón, ¿es Valenzuela el que está al lado? Diego Valenzuela. Qué incómodo, ¿no? Tener que estar parado al lado. Con cara de sáquenme de aquí. Sí, en un momento amaga como a sentir, pero lo hace muy cortito, ¿no? Por las dudas. La gente no son ni los jubilados, Claro, ni eso, los es discapacitados. rarísima la ¿no? formulación. Estar del lado de la gente no es estar con los del lado de la jubilados. gente es, mira, hay una, yo no sé si lo cubrieron ustedes ayer en el discurso de la Bolsa de Comercio. A mí lo que más me impactó de todo, más allá de que de rato tildaba, se reía, hacía mueca, etcétera, Sí. lo que más me impresionó es cómo celebraba él y celebró todo el auditorio, que le prometió a los más ricos de Argentina que todo el crecimiento, fruto de este esfuerzo que está haciendo los jubilados, la universidad, etcétera, se los va a dar a ellos con baja de impuestos a los más ricos. Dice, 1,5 puntos del PBI menos de impuestos para ustedes, que son los héroes, no sabemos bien de qué campaña heroica. Digo, estamos hablando de que este gobierno, este presidente, para sobreactuar y disimular las dificultades que tiene el plan económico en todos los frentes, cambiario, financiero, de déficit externo, etcétera, sobreactúa y promete un 0,3 más de ajuste de superávit sobre lo que está comprometido y firmado con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, que digan que no hay plata, cuando tranquilamente con ese 0,3 algunas de los proyectos que se han aprobado pueden cubrirse o parte importante Y por de empezar eso, el Garrahan. eso no existe, es 0,0. Mucho más chiquito. Y la por eso discapacidad también digo. es 0,0. Sí, O sea, sí. hay temas que son ideológicos, que es mostrarle al Fondo Monetario y a los supuestos inversores que están esperando con las valijas. Arrieta trajo 10 valijas, los otros inversores están con la valija. ¿Qué inversores? ¿Qué sé yo? No sé. No hay. Según el gobierno dice que hay muchos que están con las valijas con dólares esperando para entrar. no. Están esperando a que él le recorte de nuevo a las Ni con el personas con RIGI discapacidad. desaparecen. No Vamos aparecen. a pasar a otro tema que tiene que ver con el futuro bastante cercano, las elecciones que se vienen y las candidaturas que empiezan a barajarse después de la fecha del cierre de alianzas que tuvimos esta semana. En la votación provincial, aquí en la provincia de Buenos Aires, del 7 de septiembre, se van a elegir 23 senadores bonaerenses titulares y 15 suplentes, 46 diputados bonaerenses titulares y 28 suplentes y además concejales y consejeros escolares. El lunes, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa sellaron la tregua y en los días que vienen la clave estará en la proporcionalidad, en el reparto de candidaturas y en los nombres propios. Digo, no solo en Fuerza Patria, ¿no?, que es el nombre que le han dado a la alianza, sino también en las otras fuerzas que tienen que terminar de conformar sus listas. Una opción que se baraja allí en el peronismo es que la Junta Electoral verifique todo en la sede del PJ Nacional, en Mateu 130. Formalidades que aún restan definir si los líderes de Fuerza Patria les otorguen más espacios a los dirigentes sindicales, porque hay que presentar listas en las 8 secciones electorales. Claro, necesitas nombres también, ¿no? Necesitas muchos nombres, mucha gente, y para 2 elecciones que están bastante pegadas una y la otra. Por su parte, y aquí vamos a, bueno, tal vez algo un poquito menor, mientras se terminan de diseñar las listas para la provincia de Buenos Aires, el Frente Potencia, que recientemente confirmó su participación en los comicios bonaerenses y que este viernes anticipó que se presentará en la ciudad de Buenos Aires. Ahí lo estás viendo a Sago, que es, bueno, el referente, ¿no?, de este Frente Potencia, sí, una especie como de paralibertario, decíamos, ¿no? Un ex libertario, un libertario una desplazado. opción republicana. Ponele. Republicama noctámbula, ¿no? O algo así. Bueno, la cosa es que Sago
que ya nos había sorprendido, ¿te acordás? En la elección porteña, presentando a Caruso Lombardi. Sí. Desgraciadamente lo de Caruso no pudo ser, no va a ser legislador porteño. Hoy tiene a Ricardo López Murphy. Ricardo López Murphy va entonces con Sago. Así las cosas. Yo creo que hay varias de esas candidaturas de los espacios de la centroderecha y la derecha que se están lanzando prematuramente al Senado, cosa que no se va, posiblemente no lleguen a presentar finalmente. Esta vez están como negociando a ver si no se termina de armar una lista de diputados nacionales, que siempre es más fácil entrar, que podría llegar a ser una lista blue de Jorge Macri. Tal vez Jorge Macri, aunque el PRO cierre con La Libertad Avanza, tenga la expectativa de, sin que le queden los dedos muy marcados, apoyar una lista blue con algunos funcionarios. ¿Puedo decir que en la ciudad de Buenos Aires puede haber una alianza pro La Libertad Avanza? Es que después de haber cerrado en la provincia y habiendo metido a todos los intendentes que responden a Jorge Macri en la misma alianza que el resto del PRO, no tiene mucho margen el PRO para no ir con la... No digo que tenga ganas. Claro. Yo me parece que no tiene mucho margen para no ir con la... Digo, fueron separados en la elección local, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Quedó, ¿no? Claro. Ahí quedó patente. Vos pensás que en la elección del Senado ingresan los dos por la mayoría y el de la minoría. No es que es proporcional, como diputados, que se eligen 13 diputados, y ahí sí hay más posibilidades. Entonces, me parece que por el propio diseño de la boleta electoral se va a dar una especie de ley de lemas de facto, ¿no? Donde va a haber pocos candidatos al Senado y candidatas al Senado y muchos candidatos y candidatas a diputados que van a buscar un aire de familia con. Entonces digo, tal vez tenés un candidato oficial de Fuerza Patria, se llama ahora. Sí, Fuerza Patria. Después vamos a hacer un PRODE para ver cuál será el nombre dentro de 2 años. Pero en esta va Fuerza Patria. Digo, puede haber un candidato a senador de Fuerza Patria, que entiendo sería Recalde, que ya se ha lanzado, y puede haber 2 o 3 listas que busquen tener un aire de familia a diputados, sin necesidad de que Recalde se case demasiado con una de ellas, ¿no? Una cuestión de las fotos que ustedes están pasando sobre Axel Kicillof con Héctor Daer y Andrés Rodríguez. Las supuestas nuevas canciones con 2 de los dirigentes de la CGT. Con los chalchaleros. Pero súper Están repudiados. oxidados, A ver, además. Andrés Rodríguez es el que ha firmado las paritarias del 1% o menos. Las de la vergüenza. Pregúntenle a los trabajadores del sector público qué opinan de las paritarias que firma Andrés Rodríguez y el rol que juega su sindicato en la lucha por los despidos, donde muchas veces son los que le entregan la lista a los funcionarios de Milei de a quienes tienen que despedir. Y eso pasa, ¿eh? Le entrega, en vez de defender a los trabajadores, de llamar a resistir el ajuste, le da la lista, a estos me los echás. Y Daer, uno va, que participa en los conflictos, creo que es uno de los cantos que más está y donde está que no se ve esa famosa CGT. Y va, y esa es, yo creo que muchos trabajadores están totalmente disconformes, ¿no? Sí. Con lo que viene haciendo Flaco favor le los hacen al aliados. sindicalismo, ¿no? ¿Cómo sostener después? ¿Cómo digamos, dignificás, ¿no? las uniones obreras con estos personajes que están, no es que están oxidados, ya están, ni para chatarra te los reciben. Cristian, perdón. No, Sí, perdón, adelante. Juan, no sé si es la principal preocupación. Me parece que el peronismo tiene que tratar de no caer en la tentación de que unidad no es representación en sí misma, ¿no? Esta idea de que porque juntamos dirigentes dentro de una lista, eso le va a dar al pueblo argentino algún tipo de esperanza. Sí es importante volver a reconstruir la representación. En eso me parece, Cristian, que en este contexto hay unas diferencias que es importante dejarla de lado para que justamente esto que recién mencionaba Juan, los lugares en las listas de, no sé si los dirigentes sindicales, pero el espacio sindical dentro del peronismo, ¿qué rol va a tener? Cuando históricamente fue la columna vertebral. En otro momento de la historia ha sido la CGE, por ejemplo, ¿no? Era esa doble articulación que conversaba con el sector privado, conversaba con los trabajadores. Y me parece que el peronismo tiene que volver a apoyarse sobre esas representaciones que son las de los trabajadores. Sí, le falta Después doctrina. será la propia CGT la que discuta hacia adentro cómo va a ser esa nueva renovación, cómo estas cuestiones que mencionaba recién Cristian se pueden volver a reconfigurar. Pero parece muy importante que sectores del trabajo puedan ser parte de esas listas y no simplemente dirigentes que compongan una mesa que después, si no tienen acompañamiento y sustento social y representativo, se puede romper rápidamente. Pero si nosotros mencionábamos antes la colaboración con Milei en el Congreso y los gobernadores que jugaron para Milei durante todo ese tiempo en el ajuste, bueno, ahí tenés un sector que jugó totalmente a favor del ajuste. Los felpudos. La conducción de la CGT
jugó, pero fue la voz de Milei. Hasta Gerardo Martínez se ha llegado a sentar ahora en el Consejo de Mayo. Ahora, cuando te están sacando derechos laborales, quitando todo lo que tenés, pegando, envalentonando a las patronales para que despidan trabajadores, y vos vas y haces eso. Entonces, hay una lógica de hacia dónde va. Entonces, me parece que esta elección donde se va a discutir también es un punto para reflexionar cómo nos vamos a oponer a Milei, ¿no? En nuestro caso vamos a presentar, bueno, ya hemos Era lo que te iba a presentado preguntar, la alianza. que cómo va el Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires. Algo nos adelantó Gabriel Solano ayer. Mira, hemos presentado la alianza en la provincia, en los 4 partidos. El PT es al que yo pertenezco, el PO donde es Gabriel Solano, Izquierda Socialista y el MST. Como venimos haciendo, va a encabezar la tercera sección electoral Nicolás del Caño y la primera sección electoral Romina del Pla, que son las 2 secciones más populosas. Vamos a presentar candidaturas listas en las 8 secciones y en alrededor de 100 municipios. Creo que va a ser una de las fuerzas con más representación en cuanto a las listas, y mientras ahí están los Daer, los Andrés Rodríguez, las nuestras van a estar poblados de luchadoras y luchadoras que están todos los días en la calle peleando, delegados de un montón de sectores, que bueno, que es la expresión de lo que ha resistido en parte a Milei, ¿no? Porque Milei tiene mucha resistencia en la calle, vos lo ves, ahora lo que no ves son a estos dirigentes, ¿no? Y bueno, y nosotros daremos la pelea, partiendo que creo que hemos sido una fuerza que no se ha puesto la peluca como han hecho otros, y que ha tratado de resistir, tanto en las calles como en el Parlamento, los embates de este gobierno de ultraderecha, ¿no? Puede ser que veamos, entiendo que va a pasar con el Frente de Izquierda, pero que pase con otras fuerzas, con Fuerza Patria, por ejemplo, o incluso con la Alianza La Libertad Avanza, que veamos nombres y caras repetidas en la elección de septiembre y después en la de octubre. No, es difícil. Bueno, ahí me dijeron que sí, recién me dijeron que sí. No, puede ser porque, a ver, legalmente puede ser, políticamente es un poco difícil porque se solapan. O sea, vos ya vas a tener la campaña bonaerense en marcha cuando en agosto, el 17 de agosto, se inscriban el 7 de agosto las alianzas y el 17 las candidaturas para la elección de octubre. Ahora, déjame decir, Juan, que hay 2 o 3 elementos que si no los ponemos sobre la mesa es muy difícil entender la elección que viene, y creo que ahí puede radicar el error de pensar con la cabeza de elecciones anteriores, donde parecía que la sumatoria de la figurita, la foto de la mayor cantidad de dirigentes, resolvía temas de representación y de unidad que muchas veces no transmiten nada y después no terminan yendo a ningún lado. Acá tuvimos una experiencia de un candidato a presidente que acumuló el 70% de los sellos partidarios de Argentina y perdió en la interna, le pasó a Larreta, ¿no? Que en la ciudad se acuerdan que hasta Esper fue candidato de Larreta en las elecciones, después volvió a la Libertad Avanza y se puso cárcel o bala, pero hasta... Y Santilli en la provincia. Y Santilli en la provincia. Entonces digo, hoy no va a alcanzar con eso. Primero porque en lo que es la elección bonaerense se desengancha la elección de una referencia provincial. Son 8 elecciones semiprovinciales, en algunas con más de 4 millones de habitantes. 5. Las secciones primera y la tercera son elecciones con más votantes que una elección como en una provincia como Santa Fe de o varias Córdoba. provincias, claro. Y la más chica de las secciones es más grande, el doble que Neuquén, por ejemplo, o el doble o el triple que Tierra del Fuego. Entonces ahí vamos a tener 8 elecciones en simultáneo, va a ser interesante observarlo, donde claramente va a haber que buscar un nombre que traccione en cada sección, porque por más que no sé, Nico del Caño sea candidato en la tercera, en la octava tenés que poner otro candidato. Y claro, por más que Nico del Caño de la tercera diga voten en la octava es una lógica de la octava o de la quinta, y eso va a ser, es un juego nuevo. El otro tema, que adelantándonos un poquito, pero digamos como se solapan los plazos, tiene mucho que ver, es que también esa elección es la última que se va, al menos en la provincia de Buenos Aires, la última por un tiempo que se va a votar con la boleta partidaria. En octubre vamos en todo el país a la boleta única. La Ciudad de Buenos Aires tiene una familiaridad porque tiene la boleta única electrónica, aunque esta va a ser distinta porque... Esta es de papel. Es de papel y en un mismo plano de papel van a estar las 2 categorías. Entonces va a haber como un delivery, ¿no? Como un checklist que vos podés, senador y diputado, y podés cruzar muy fácilmente. O sea, el corte de boleta va a ser muy fácil. Y entiendo, en la Ciudad de Buenos Aires hay un electorado que está ya preparado porque viene votando. En la provincia de Buenos Aires va a ser la primera vez. Eligen solo diputados, pero es la boleta única en las primeras elecciones te cambia mucho el juego, personaliza mucho más la elección en términos de buscar nombres taquilleros, porque si no
se te complica Las instalarte. famosas testimoniales vas a ver vos. Bueno, mucho. A ver, están hablando de Mayra Mendoza, candidata por el Magario, no Nico, que ya no es diputado y que ahora se prepara para la campaña. Pero en Frente Patria hay varios de los nombres que circulan que son testimoniales. Lo que pasa que es salvo una... que quieran renunciar a la intendencia de Quilmes o a la vicegobernación. Agregando algunas cuestiones que planteaba Esteban, esta es una elección que no debió haber sido la adelantada de la provincia de Buenos Aires. Es un capricho del gobernador haberla adelantado. Gran parte de su fuerza le decía que no la adelante y se está arriesgando a una muy baja participación electoral. Y entonces, para todas las fuerzas es una situación muy complicada, porque vos no tenés espacio gratuito de televisión, no tenés casi tiempo de campaña, es una campaña corta de un mes, y entonces tenés que tratar de ver que los referentes que vayan en la lista para tratar de competir contra lo único que le conviene, que es el aparato estatal de la provincia, más o el aparato nacional o el de las intendencias, el resto es en una desventaja total. Frente a eso, bueno, nosotros hemos tratado de poner dos compañeros referentes, las dos secciones más importantes, que son conocidos, que se han presentado, que tienen trayectoria en la provincia, para tratar de hacer frente a lo que es algo muy difícil, porque es una campaña en contra de todo, digo, no solo nosotros, otra fuerza le ocurre lo mismo, de una elección que, insisto, es el capricho del gobernador. No tiene otra explicación el adelanto de esta elección bonaerense, donde va a ser esta experiencia que aparte van a ser, como bien decía Esteban, 8 elecciones separadas, donde no hay unidad de las secciones. Las secciones de la provincia son una rémora que queda cuando lo hicieron en su momento y no tiene ninguna unidad política económica, donde Ensenada y Berisso, que son una unidad con La Plata, votan con La Matanza. Zárate y Campana, que son una unidad total, la gente cruza todos los días para ir a laburar, votan en 2 secciones distintas. Claro. Campana en la primera, Zárate en la segunda. Olavarría no está con Tandil, otra unidad. Es el sistema electoral, que ya tiene un problema que nunca se rediscute en la provincia, pero debería rediscutirse. A mi entender debería votarse por distrito único los diputados, claro, porque son diputados y diputadas, y eso te lleva a que en la Cámara de Diputados provincial el Gran Buenos Aires, el conurbano, está totalmente subrepresentado. No llega al 40% de los miembros cuando es casi el 70% de la población. Claro. Y ese sistema... Y los virtuales pisos para el Senado que hacen que las minorías... Muy alto. En Mar del Plata tenés que sacar 30% de los votos para entrar... Para meter un senador. Porque claro, vos tenés, para comentar que esto se sabe menos porque se conoce menos el sistema político de la provincia, son 92 diputados que hay en total y 46 senadores, la mitad. Se elige cada 2 años en la mitad de las secciones diputados y en la mitad senadores. Entonces vos de las 8 secciones vas a ver que en 4 se votan diputados y en 4 senadores. De hecho, la tercera vota diputados, la primera vota senadores. Es un chino. Entonces, ese chino, que lo sabemos los que nos dedicamos a la política, yo he sido diputado provincial, entonces conozco cómo es. Sí, pero que los bonaerenses, la gran mayoría no lo van a conocer. Va a llegar ahí a votar y se va a enterar. La mayoría de la población va a llegar y se va a enterar qué va a votar, dónde va a votar. ¿Por qué no está Cristina? No, y te agrego algo más. El que es candidato por una sección no tiene que vivir en la sección. O sea, vos por la Constitución provincial... No tiene la obligación de vivir en la sección. No tiene la obligación y muchos candidatos y candidatas no van a vivir en la sección porque es el nivel de conocimiento que tengan en la provincia. Claro. Entonces, es una cuestión muy enrevesada, muy peculiar, que antes, cuando se elige gobernador, el gobernador por ejemplo, unifica. Mirta podría ser candidata en Mar del Plata. Claro, perfectamente. Muy bien. No sé si tiene... porque es conocido. Claro, porque va mucho al Costa Galán. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Quieren verlo a Sago? Veámoslo un poquito a Sago. Siempre es lindo verlo un ratito. Un rato largo no. Un rato corto. Un poquito de Sago hablando de la candidatura de López Murphy. Democrático republicano. Por supuesto que no estamos viviendo en un país democrático republicano. Y tienen toda la cuestión. Y nosotros lo vamos a presentar estamos presentando en septiembre un frente que se llama Potencia y lo vamos a presentar en la Ciudad de Buenos Aires. Y nuestro candidato en la Ciudad de Buenos Aires, te voy a dar la primicia, es Ricardo López Murphy, candidato a senador. Mira, para las nacionales de... En la Ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre, que van a cerrar... Raza. Sí, que la impresión, ¿no?, que causó con la primicia que tiró. Bueno, sí, López Murphy nos quedamos todos sorprendidos. Que viene de plantear su proyecto de nueva moneda, ¿no? El Argentum. Por otro lado, ¿no? Así que seguramente va a tener como un tema para la campaña. Sólido capital político. Sí, bien, bueno, así está la cuestión de las candidaturas. Por supuesto, esto recién está comenzando, ¿no? Digo, si bien son tiempos el momento cortos, en donde nosotros, quienes estamos más involucrados en la política,
estamos apasionados por el momento y a la gente le sigue Solo no ustedes. alcanzando el dinero Solo a fin de ustedes. mes y la sigue Sí. pasando mal. Hablando de que no te alcance el dinero para llegar a fin de mes, vamos a hablar de proyectos que tienen que ver justamente con lo que puede pasar cuando te quedas sin trabajo. La Superintendencia de Seguros de la Nación reglamentó otra herramienta para ser utilizada en el marco del Fondo de Cese Laboral. Semanas atrás, la Comisión Nacional de Valores había hecho lo mismo con los fondos comunes de inversión. Mediante una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno reglamentó un instrumento que se presenta como opción alternativa al esquema tradicional de indemnización por antigüedad regulado en la Ley de Contrato de Trabajo. Tanto los fondos comunes como este seguro podrán utilizar, tanto los fondos comunes como este seguro son dos herramientas que las empresas podrán utilizar para asegurar un fondo de cese laboral que de todos modos debe ser acordado entre trabajadores y empleadores en el marco de las paritarias. El empleador, a través de aportes periódicos que destinará a cuentas especiales a nombre de cada empleado participante, constituirá en la compañía de seguros de vida o de retiro un saldo que se utilizará como indemnización en caso de despido. También el empleado podrá ahorrar de forma voluntaria en una cuenta individual de la que tendrá libre disponibilidad. Bueno, tienen que explicarme todo esto que acabo de contar. Una opción a la indemnización, pero que, digamos, no puede imponerse. Depende de, me lo contabas un poquito antes de empezar el programa, Cristian, de un acuerdo entre sindicato y trabajadores. Sí, por eso digo, hay una frase que es con los dirigentes a la cabeza de los dirigentes, que firme esto con la cabeza de los dirigentes, porque es nefasto para los trabajadores y esto se impone. Imagínate vos, con la fluctuación económica que tiene Argentina y todo, ¿cuánto te va a quedar de eso? Entonces, es algo que se votó en la ley bases, que insisto que es una ley que a mí me llama la atención que ningún fiscal haya intervenido para decir, che, la plata de Cuader, la ley que pasó, porque es algo elemental haber visto quienes lo llamaron, todo en ese momento, para una ley que te saca derechos, como en este caso, la habilitación para que algún dirigente sindical, traidor de sus compañeros, vaya y firme esto, ¿no? Así que mucha atención, todas las trabajadoras y trabajadores que en sus sindicatos no le arrebaten un derecho, que es el derecho a la indemnización. Y digo, un nuevo apoyo, impulso al sector financiero, ¿no? Porque esos son dos fondos de inversión, Claro. o sea, desvío de recursos. Pequeño detalle además, ¿no? Primero que es viejo, no tiene nada nuevo. Segundo viene a sustituir un derecho que ya está funcionando y que en realidad vos no lo resolvés, ¿no? Esta idea es, el déficit habitacional, inventamos una ley que no se resuelve así. En realidad tendría que haber más casas. Bueno, esto es lo mismo. Si vos tenés, digamos, juicios, es porque realmente está todo mal a nivel de las relaciones laborales. Pero solo además decirte otra cuestión es, vamos a pensar, digamos, fantasiemos y pensamos que tiene buena voluntad y que todo es fantástico. Igual, en una Argentina donde lo único fijo, lo perpetuo, es la incertidumbre, la volatilidad económica, digo, ¿quién va a manejar esa guita? ¿Cómo? ¿Qué cuentas va a rendir? ¿Se entiende lo que digo? Sí, Imaginemos, sí, claro. Cualquier empresa tiene 1000 trabajadores, vamos a pensar que lo hace de buena onda. Digo, la guita esa que iría para sus futuras indemnizaciones, ¿quién la va a gestionar y cómo? ¿Y cómo va a rendir cuentas de eso? Digo, es un negocio para el seguro. Ahora, el seguro ya tiene su negocio. Ya nos cuesta caro los seguros, digo, como para inventar esto y de alguna manera limitar. Realmente son parches que no se sabe si es de gente que no sabe o de mala leche o todo junto, ¿no? Y es la idea, digamos, detrás de esto, la idea de que el empleado, el trabajador, se pague su propia indemnización, ¿no? Sí, de hecho, hay una cosa también, Juan, para decir, ya sucede en algunas actividades, la UOCRA ya tiene una caja de esto, pero es por su característica, porque ellos hacen como trabajan un tiempo y se les termina. Ahora, digo, con lo que cobra el empleado promedio, todos debajo de la inflación, no hay nadie, salvo algunos de la justicia, digo, y ni siquiera los de la justicia, los que están muy arriba, digo, el resto no les alcanza. Digo, pensar que vas a separar algo por sí, digo, ya para eso vos estás haciendo aportes en otros aspectos. Digamos. Y hay un aspecto muy importante, porque la indemnización juega un papel disuasorio contra los despidos. También. Entonces, al no estar el tema de la indemnización, el empleador te despide sin que le cueste nada. Entonces,
tiene un elemento protectivo, no solo reparador, sino también protectivo del empleo. Y esto lo quieren liquidar de un plumazo. Esa es la realidad. Desde los sectores del campo popular hay que intentar discutir el trabajo en este siglo XXI y discutirlo a fondo, porque cuando llegan gobiernos de estas características hay contextos que permiten que haya medidas de estas características. El día jueves estaban mencionando recién los diputados que se llevó adelante una audiencia pública por los trabajadores de Georgalos, pero el día martes, 2 días antes, bien tempranito a las 6 de la mañana, estuvimos acompañando a los trabajadores en la puerta del trabajo, fuimos hasta la avenida Panamericana. Y a mí hay una cuestión que quiero destacar que me llama particularmente la atención. El gobernador de la provincia de Buenos Aires y su ministro de Trabajo, ¿por qué no convocan a una conciliación obligatoria, por ejemplo, a la empresa Georgalos y a los 5 trabajadores despedidos? ¿Y por qué pregunto esto? Cuando tenemos el poder, ¿lo ejercemos o directamente queremos quedar bien con no sé quién? Porque si el peronismo, cuando tiene la posibilidad de llevar adelante las riendas del poder, no desarrolla medidas en beneficio de los trabajadores, ¿cuál es el rol que en ese marco va a tener el peronismo? ¿Y qué lugar le damos a la derecha para que avance con medidas de estas características? Es muy importante tu reflexión por 2 cuestiones, porque en el caso específico los despidos fueron ilegales. Fueron por haber participado en una huelga convocada por el sindicato porque les habían cambiado las condiciones de trabajo en el sector de chocolate. Hoy lo explicaron muy bien los trabajadores en la audiencia. Y se decreta la conciliación, pero no la acata la empresa. O sea, la conciliación era con los trabajadores adentro. La empresa les impide entrar y el Ministerio de Trabajo ahí lo que podría efectivamente haber hecho es declarar práctica antisindical, despidos ilegales, y no lo hizo. Ahora recién le puso una multa después que venció la conciliación y los trabajadores están desesperados. Porque hoy, de los 5 despedidos, una es una mujer, madre soltera, con 53 años, más de 20 años de fábrica, que nos emocionó a todos contándonos su historia, de los perjuicios corporales del laburo que hace, todo, etcétera, y cómo la despidieron porque simplemente estaba protestando contra una injusticia, que era justamente que le habían cambiado las condiciones de trabajo y era imposible de cumplir lo que la empresa quería en la línea. Entonces, claramente, el Ministerio de Trabajo de la provincia puede actuar, tiene herramientas para hacer que vuelvan atrás los despidos de la empresa, lo mismo de los trabajadores de SECO, y hasta ahora lamentablemente no lo ha hecho. Esperemos que lo haga, porque efectivamente hay una situación donde, de cara al discurso del gobierno, un discurso que es en contra de los derechos de los trabajadores, etcétera, y a favor de las patronales, es hagan lo que quieran, pueden hacer lo que quieran con los laburantes. Y bueno, pero los laburantes no están dispuestos a que sea así, no están dispuestos a dejarse avasallar, a seguir perdiendo derechos, y eso creo que es parte de lo que se está expresando en las calles, ¿no? La resistencia, decir, no se puede, vamos a cortar, vamos a hacer pago, vamos a pelearla con nuestras herramientas, la herramienta de las trabajadoras y las trabajadoras. Mira, ese día, el día de Georgalos, en poquitas horas tenías el corte de los compañeros de Georgalos, tenías Vialidad acá protestando, ahí estuve, contra el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, tenías la protesta en el INTI, también cortando, también con represión, tenías en ARSAT una protesta de los trabajadores. El día anterior había sido Seco a la tarde en el Seco a la tarde, Buen Aire. ahí estuve en el Camino del Buen Aire acompañándolo. O sea, vos tenés que todos los días vas a ver a la mañana 3, 4 protestas, a la tarde otras 2 o 3. Y esto se está repitiendo porque... Y esto solo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y eso, ¿no? tomando el Después AMBA, hay... digamos, si tomamos el AMBA, ¿no? El día de Seco yo había estado a la mañana con los trabajadores del astillero Río Santiago también protestando, en este caso en el Ministerio de Trabajo de la provincia. O sea, vos ves cómo la conflictividad sigue, porque los salarios no alcanzan, porque la gente no quiere bancarse los despidos, no está dispuesto a perder su puesto de trabajo, con una desocupación que casi llega al 10% en el conurbano. Entonces ya el hecho de tener el trabajo empieza a ser un problema muy grave. Obviamente estamos acá resistiendo lo que hay, después digo, hay un debate hacia el futuro que es, che, ¿qué hacemos? Bueno, nuestro planteo, reducción de la jornada laboral a 6 horas para conseguir más puestos de trabajo con derecho, pero evidentemente hoy hay un punto de la resistencia de no permitir, porque, lo digo de este modo, si la patronal de Georganos puede avasallar derechos y no se reincorporan los trabajadores, entonces todas las empresas se van a ver liberadas para hacer lo que quieren. Lo mismo, si te ponen una conciliación, los trabajadores tienen que estar adentro, no están, pero entonces ¿qué estamos? En el reino donde la legalidad es solo contra los trabajadores y jamás contra cuando las empresas la violen pueden hacer lo que quieren. Bueno, esto es lo que está en juego en estos conflictos. La resistencia, que es el actual momento en el que estamos, por definición es dispersa y es desorganizada. El campo popular no está en un momento de avance, no está en un momento de ofensiva, y en ese contexto es fundamental que entre los sectores del campo popular
sostengamos la unidad, sigamos acompañando cada una de estas luchas que se están llevando adelante, porque va a ser importante para, hasta tanto encontramos la claridad que nos permita poder volver a pasar a la ofensiva, todos los días rayarle un poquito el auto al gobierno de Javier Milei, ¿no? El jueves 17 va a haber una acción en ese sentido que salió de los trabajadores del Hospital Garrahan para ir de Congreso a Plaza de Mayo, una gran movilización, y se está empezando a sumar todo el mundo. Bien. Empezó el Garrahan pidiendo, che, vengan a acompañarnos, y empezaron muchos sectores a decir, te acompañamos, van a venir todos los sectores de la salud, cómo encauzar, ¿no? paros que va a haber de ATE, ya lo anunció, jubilados que van a estar el día anterior y van a volver ese día, los del astillero que van a votar o movilizar masivamente desde Ensenada para acá. Yo creo que va a ser una movilización muy importante, que esta fragmentación y dispersión, pero que cada vez es más masiva, bueno, va a tener una expresión de unidad, de articulación, como lo tuvo en alguna de las marchas de este año, va a tener otra articulación y que va a ser un hecho, me parece importante y que hay que empujarlo con todo. Lo venimos mencionando todos los días, es a las 16:30 del jueves de la semana próxima, jueves 17 de julio, y es una marcha de la Plaza del Congreso a Plaza de Mayo. ¿Sí? Ojalá que esté realmente tan colmada que no puedas estar en la plaza. Esta es la idea. Sí, Juan, ibas a decir algo. Decía, digo, se empieza a caer realmente, está astillado, está fisurado, pero este relato, digamos, inconsistente de que va a haber una luz al final del camino. Todavía hay gente que lo cree, que dice, bueno, estábamos mal antes, ¿no? Aparece este discurso porque a la gente se le pone el micrófono en la calle y en esta confusión dice, bueno, yo tengo que trabajar igual. No, ya sé que tenías que trabajar igual, podemos estar mal antes. Ahora, la situación es que no hay una solución. Esto no tiene, o sea, no es que termina bien, termina peor de lo que estamos porque no hay una estrategia económica para salir de esto. Por eso digo que esto, lamentablemente, nosotros quienes comunicamos tenemos que repetirlo hasta el hartazgo, porque todavía hay gente que cree que al final del camino del sacrificio... que en algún momento se va a recuperar. Esto se resuelve y la economía brota. No, esto no va a pasar porque vos estás chocando el bondi. O sea, no. Una vez que está chocado el auto, tiene que ir al chapista. De hecho, no es los poquitos brotes anda mejor. Los poquitos brotes que el gobierno intenta vender, bueno, qué repetición, ¿no? Qué déjà vu, brotes verdes, segundo semestre, ya lo vivimos. Luz al final del túnel que trae Juan ahora. Vi una vicepresidenta, me apareció de repente. Y la verdad que evidentemente no hay brotes verdes, hay alguna recuperación parcial de algún sector que rápidamente al mes siguiente cae. Obviamente, como todo en la estadística, se puede dibujar algunos sectores. Ahora, te digo que la desinversión extranjera directa que está viviendo Argentina, desde el supermercado que anunció que se va y está buscando socio para vender, pero se da también en los sectores que supuestamente son los sectores que están creciendo. Vaca muerta, hay inversiones extranjeras y, digamos, inversores extranjeros que están saliendo a cuatro manos. Entonces digo, hay una situación muy complicada que hoy se sostiene porque políticamente el Fondo Monetario Internacional todavía no le saca el pie de la aceleradora argentina, pero hay, que no sé si Chip y alguien dijo, se están terminando de rifar los dólares del fondo. Duraron un mes los dólares, el efecto de los dólares del fondo duraron un mes. El mismo día que se aprueba la ley bases, el mercado acciona conmigo y dice, yo me quiero ir de acá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es pero hay 500.000 cuentas sueldos menos. Total. O sea, eso es un dato. 190.000 trabajadores menos en el SIPA. Y cuando vos ves la evolución de trabajadores registrados en el SIPA y de monotributistas y autónomos, bueno, monotributistas más bien, se están cruzando las líneas. Bueno, esto ya es una constatación empírica de qué iba a pasar con la ley bases. Cuando fue el debate ellos decían, quitamos derechos para que haya más trabajo registrado. Nosotros le dijimos, es todo al revés. Ustedes van a precarizar y a informalizar el trabajo. Y es lo que estamos viendo. Más trabajo precario en sus distintas formas, incluyendo el fraude laboral con el monotributo, y menos trabajo registrado. Esta es la realidad de lo que está pasando. Y además, hasta ahora vos tenés que la gente sobrevivió con salarios que son cada vez menores, recurriendo a un segundo trabajo, un tercer laburo, changas, horas extra, para comer. Endeudarse para vivir. Y eso se está agotando porque las changas cuesta más conseguirlas, porque hay sobreoferta de laburo. Entonces, el mecanismo de supervivencia que hubo hasta ahora en muchas familias, y que vos tenés el dato de que, y lo dijeron muy bien los choferes de colectivo de la UTA, cuando pararon, que dicen, termino mi jornada de trabajo y me voy a hacer Uber, termino mi jornada de trabajo y me voy a manejar un microescolar. Y eso se ve en todas las actividades. Digo, y ahora se empieza a agotar también. Deuda familiar para gastos corrientes y después el banco te sacude. O sea, digo, todas estas cuestiones
No son temas Bueno, menores. es uno de los digamos. pocos sectores que explica el promedio, ¿no? Intermediación financiera. Bueno, Claro, eso es lo que más creció. Claro, es lo más que se Es el por eso, sector que más esos son creció. los sectores que de muy poco, que generan muy Bien poco empleo, concentrados, que bien no sirven para concentrados, que nada. explican el promedio, Bueno. que el gobierno dice que estamos creciendo al 6% anual, ¿no? Y uno realmente no lo ve, no lo termina También te de- dice que no hay de ver. inflación, ¿eh? Sí, sí, Y también la, dice y la que no hay gente inflación. va y se choca con la realidad todos los días. Digo, supremacía de la realidad, ¿no? Yo digo, Vamos a- una cosita, de los 180.000 puestos registrados que se perdieron en el CIPA, más de 20.000 son de trabajadoras de casas particulares. O sea, no es un tema tampoco solo de los sectores mejor pagos de los asalariados que pasan al No. monotributo, sino de la precarización total. Gente que porque ya está ya en es el horno. un- No, te es un porque hay régimen. dos casos. Hay el que pierde el empleo y también el caso de laburantes que estaban en blanco, que los dejan de tener en blanco y los contratan pasan en al la informalidad. monotributo, es así. Siempre- Claro. No, y algunos hacen ni renunciar. siquiera. Y algunos ni siquiera el monotributo, te dejan afuera de todo, te dicen, mirá, no puedo, bueno, bancátela. Y al no haber multa, que lo sacaron con la ley base, ¿por qué lo van a hacer otra cosa? Entonces, la arbitrariedad que han dejado, y todos los que votaron esa ley, por favor, una canallada contra los trabajadores lo que hicieron. Fue brutal. Anoten los nombres de los trabajadores de los que les quitaron derecho votando eso, porque verdaderamente fue muy grave y ahora se están viendo las consecuencias, todo el verso. Y ellos en vez de eso te dicen, no, hay que sacar más derecho. Pará. En algún momento se tiene que acabar todo este cuentito que vienen repitiendo El verso, el relato. de que la precarización es porque hay derechos, no, es porque faltan derechos, no porque hay muchos derechos. Hacemos una pequeña pausa, tenemos más temas para tocar esta noche, hasta las 10 estamos haciendo Comunistas aquí en Bravo TV, ya venimos.
21:38, continuamos con Comunistas en Bravo TV este viernes, último tramo, y salimos de nuestra bendita patria para ir al norte, para ir a la tierra de las oportunidades, para ir a los Estados Unidos y ver qué está pasando con la tensión por los aranceles, la guerra de los aranceles. Trump descartó acercarse a Lula da Silva para debatir aranceles y volvió a defender al expresidente Bolsonaro. El presidente de Estados Unidos se negó a hablar con Lula sobre los aranceles del 50% que impuso unilateralmente para castigar a Brasil por el juicio al expresidente, a quien calificó como honesto y maltratado injustamente. Lula respondió que no piensa llamarlo, no tengo nada que conversar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó hoy cualquier conversación inmediata sobre aranceles con su homólogo brasileño, aunque no cerró del todo la puerta a una posible charla en el futuro. Lula da Silva, por su parte, mantuvo su postura respecto a la decisión unilateral de su homólogo norteamericano y se negó a acercarse. No tengo nada que conversar con Trump, sostuvo. Los lazos entre ambos países se han mantenido tensos durante el año, pero la situación se agravó esta semana tras la decisión de Trump de imponer aranceles del 50% a las importaciones brasileñas. Según dijo, se trata en parte de una represalia por el juicio que enfrenta Bolsonaro en su país. ¿No está mezclando cosas que no deberían mezclarse el presidente Trump? Porque, digo, recuerdo que cuando arranca esta guerra de aranceles, teníamos el mapa, ¿no?, de la región y teníamos el porcentaje de aranceles que era más o menos igual para todos los países. Creo que la diferencia estaba con Venezuela y alguno más, ¿no? Pero después estábamos todos en el 10%, ¿no? No, en la semana de los BRICS también, ¿no? Me parece que en términos geopolíticos el movimiento de Trump es un mensaje en ese marco. Claro, viene la reunión de los BRICS hace unos días justamente en Brasil, ¿no? Hay un pronunciamiento, hay un nuevo grupo de países que intentan generar una disputa en el marco geopolítico internacional. Trump hace este pronunciamiento, Lula protagoniza la contraofensiva que veníamos destacando y en el medio Milei, que empieza a mostrarse como un socio estratégico tanto de los Estados Unidos como de Israel. Y bueno, habría que generar señales rojas sobre este tipo de circunstancias respecto al rol de la Argentina también, ¿no? Entendiendo también lo peligroso que está haciendo Milei en esta alineación, digamos, directa, alineamiento, digamos, directo con Estados Unidos, ¿a cambio de qué? ¿No? Porque esto ya lo vivimos, es un, digamos, ya es figurita repetida. La Argentina ya tuvo relaciones carnales con Estados Unidos, pero en última, digo, no es para celebrar las anteriores y condenar estas, digo, eran a cambio de cierto, digamos, mantener la economía. La economía de la Argentina está hecho un desastre. Estados Unidos no dio nada a cambio y de hecho apenas se sacó una foto con este muchacho. Entonces, digo, realmente es de trasnochado y habla de alguna manera, y esto hay que escribirlo en el debe de la Argentina, la debilidad institucional que tenemos. Y esto no es patrimonio solo del gobierno actual, del oficialismo. No puede un presidente hacer lo que se le cante. Está representando a intereses, digamos, que son de la nación argentina y alguien se lo tendría que explicar. No se lo explicaron y queda ahí medio confuso, digamos. Pero además, Trump haciendo esta amenaza de los aranceles, de hecho, no puede hacer nada Lula porque hay un tribunal que va a juzgar a Bolsonaro si tuvo o estuvo comprometido con un golpe de Estado, intentó un golpe de Estado o no. No es un resorte que dependa de Lula da Silva, digamos. De hecho puede ir y decir, bueno, fíjense, a Trump no le gusta, pero digo, además hay un nivel más burdo de injerencia. Digo, hay una, lo último, digo, Trump vino a contarnos, porque Estados Unidos ya tiene una larga historia haciendo estas cuestiones, pero te la careteaba, te la dibujaba, mentía por lo menos, para decirte, mira, quiero afanarte a tu casa, pero vamos a dibujar como que vos me debes algo. Ahora ya es burdo. Este tipo no tiene ningún, digo, no solo es políticamente incorrecto, sino además le dice a Brasil, mira, como mi amigo Bolsonaro, y vos lo estás juzgando, yo te voy a subir aranceles. O sea, yo quiero discrepar con Juan en algo. Dale. No es que no se trajo nada a Milei de Estados Unidos, ¿eh? El Fondo Monetario puso los dólares en un préstamo totalmente irregular, sobregirado de la cuota argentina, gracias a los votos y al apoyo político de Trump, que presionó incluso, en el medio de la guerra de los aranceles, a muchos de los socios europeos que tenían duda de volver a prestarle a Argentina, después de los 47, 50 y pico mil. Que no sabemos dónde están. Que no sabemos dónde están de Macri, volver a prestarle 20 y pico mil, y eso apareció taca-taca. Le acaban de hacer un waiver, le pospusieron la revisión, le dieron 3 meses más para ver si junta
algo de las reservas. Hay algo... ¿A dónde va todo eso, Pablo? No, a sostener esta economía quebrada. Lo ok. único que puede mostrar hoy el gobierno, y lo charlábamos recién, es cierta calma en el frente financiero. Esa calma en el frente financiero que está con alfileres, porque ni el riesgo país baja, el dólar vimos que en los últimos días se despertó un poquitito, y sabemos que en Argentina cuando el dólar se despierta, se levanta toda la familia para ir a la escuela. La verdad que es una situación compleja, pero sostenida políticamente por Estados Unidos. Y acordate de la promesa, que veremos si es una promesa vana o una promesa ajustada realmente a algo que pues, se puede concretar, del secretario del Tesoro norteamericano, que estuvo en Argentina y que prometió que Estados Unidos la va a poner si Argentina la necesita. Entonces, el alineamiento no es gratuito. Hoy en la región, claramente, todos los países con gobiernos populares... Mirá, hay una novedad política que creo que nosotros acá no la estamos dimensionando porque también a veces no la vemos, pero el resultado electoral de la primaria en Chile, presidencial, y el despegue que tuvo la candidata ganadora del Partido Comunista, que obviamente, digamos, está en línea en el espacio político de lo que hoy en Chile se llama el socialismo democrático o el Frente Amplio, que es un espacio muy amplio, que es el que banca al presidente Boric, que ha mejorado en su consideración pública en las últimas semanas, después de ser padre, pero también por algunos resultados económicos. La verdad que nadie daba por Jara un resultado que hoy la pone al frente y va ella al balotaje con Kast, que es el candidato de la extrema derecha. Todos pensaban que iba a haber un balotaje entre Jara y Evelyn Matei, que sería la candidata de lo que era el piñerismo, Piñera, el centro derecha. Bueno, hoy no está tan fácil el paño político. En Uruguay recién inicia un proyecto político del Frente Amplio. En Colombia Petro todavía tiene algo por delante. Ellos no tienen reelección, pero digo, hay procesos de mucha popularidad. Lo de Claudia Sheinbaum en México. Digo, una región complicada donde Argentina le es útil, ¿no? Y a cambio vienen estos dólares y la calma o por lo menos estos dólares que meten algo de calma. Sí, por eso debería preocuparnos mucho. Bueno, no estoy celebrando ni estoy invitando un cumpleaños. Digo que no es que Milei no se trajo nada de Estados Unidos. Lo que trajo las valijas sí trajo, obviamente. Es una tragedia. Por supuesto. Es hipotecar más nuestro futuro. Que nos va a salir carísimo. O sea, ya estábamos complicados, ahora le ponés más sal todavía al asunto. Nos va a salir carísimo. Te agrego un dato interesante que no sé por qué no rebotó lo suficiente en el debate público ni en los medios. La revista The Economist acaba de sacar en su último número que vía Trump Argentina estuvo y está en una negociación secreta con los británicos, donde a cambio de que dejen rearmarse y Gran Bretaña acepte, Argentina le entregaría recursos que están alrededor de las Islas Malvinas, recursos económicos. Entonces, esto creo que es muy grave porque efectivamente Trump identifica a Milei y quiere, digamos, ¿por qué piensa Trump en eso? Porque piensa utilizar la Fuerza Armada Argentina como una guardia pretoriana al servicio de los intereses norteamericanos. Esto ya lo dijo la anterior jefa del Comando Sur, Laura Richardson, cuando fue a Tierra del Fuego y viajó Milei, como él pudo rápidamente recibirla, y dijo, tenemos que cuidar nuestros recursos. Nuestros recursos, claro. Eso lo dijo Richardson. Lo dijo Richardson. Entonces, ellos piensan en una así, base al sur de la Argentina. Y vía Milei piensan ponerlo a su servicio. Ya hubo una discusión cuando Argentina terminó comprando a Dinamarca los aviones estadounidenses, ¿no? Cediendo a la presión norteamericana para que sean ellos los que provean del armamento, aviones con mucho uso, desactualizados. La alternativa eran aviones chinos, caros y viejos por Pakistán, y estos caros y viejos, efectivamente, de lo cual ha llegado muy poquito aparte, pero para eso sí hay plata, ¿no? Aparte. Pero digo que lo que es escandaloso es que con una potencia ocupante, como es Gran Bretaña, perteneciente a la OTAN, igual que Estados Unidos, el gobierno de Milei está encarando algo muy nocivo para cualquier medida que uno tome de interés nacional, ¿no? Entonces, digo, y no quiero dejar de mencionar, obvio, que lo que acá se decía, esa injerencia inadmisible, lo de Trump respecto de Brasil, ¿no? Porque es verdaderamente un injerencismo de decir, no me gusta lo que están haciendo ustedes con un golpista, entonces le subo los aranceles. Una forma de sanción económica que debería ser repudiada abiertamente por toda la región, no solo por Brasil. Y te sumo algo que tiene que ver con lo que decía recién Chipi, es complementario.
el alineamiento tan determinante de Argentina con Estados Unidos, Israel y Reino Unido nos ha generado una fractura en el frente internacional de los organismos internacionales que han apoyado históricamente la soberanía argentina sobre Malvinas. La propia Irán. Esto va a tener consecuencias seguramente en el mediano plazo. La verdad que es una deriva de entrega de recursos, de soberanía. Cesión de soberanía, como total, digamos, de alguien que realmente no se siente argentino, o por lo menos no se siente, no siente el patriotismo en las venas, ¿no? Sí, 65.000 millones de dólares de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, corríjanme. Este fin de semana tuvo una intervención Cristina Fernández de Kirchner a partir de un grupo de militantes que se movilizaron al Parque Lezama, y ahí Cristina hablaba de la deuda privada en términos de este enclave colonial que hoy está formando parte de la Argentina, siendo un socio menor para los Estados Unidos en el marco de su estrategia imperialista y geopolítica, como decíamos hace un ratito, y en paralelo atarlo con la situación que describía Cristina con mucha claridad respecto de la deuda de las familias hoy en la Argentina, que esto sí es algo problemático para el día a día de la gente, ¿no? Hablaba del 90% de las familias hoy en la Argentina endeudadas. De ese 90%, un 12% que tiene 3 o 4 deudas, y de esas 3 deudas de cada una de las familias, 3 de 4 se contrajeron durante el gobierno de Javier Milei, durante el 2024. Y esto es una realidad que es importante poder destacarla, porque estas decisiones que empiezan en los Estados Unidos, Argentina las convalida, buscando promesas que sabemos que nunca llegan, pero que tiene un impacto directo en la realidad de los argentinos, que hoy, más allá de las cuestiones que fuimos discutiendo a lo largo del programa, y recién lo decías hace un ratito también, están pasando una situación muy mala, ¿no? En términos del hambre, en términos de la falta de laburo, y es una situación, insisto, que empieza en los Estados Unidos también. Y un ¿no? modelo que arrancó en la dictadura. Un símbolo, agregó, el 9 de julio, pagándole 4.200 millones de dólares al FMI. Podía apretar, 9 de julio, podía apretar el enter el 9 de 10. julio. Y sin estar en ningún acto oficial que festeje la independencia. Solo en un programa de radio de streaming, diríamos, sin escarapela, pero estuvo brillante porque el conductor del programa dijo que nunca lo vio tan centrado y tranquilo. Sí, la verdad que Se sí. notó, no sé si no le vio algo de Mandela, incluso. No, pero Bien ahí. Mandela, ¿quién sos? Sí. A esta altura, Mandela, ¿quién sos? No comparé pavadas, Juan. Pero bueno, un poquito vamos a África, porque tenemos una última perlita para compartir. Tiene que ver con el presidente Trump y con algo que sucedió esta semana, pintoresco. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue protagonista de un vergonzoso momento el miércoles durante una reunión con líderes africanos, después de felicitar a uno de ellos, lo estás viendo en imagen, al presidente de Liberia, por su hermoso inglés. A pesar de que el inglés es el idioma oficial de Liberia, que fue fundado bajo auspicios de los Estados Unidos a mediados del siglo XIX más o menos. El momento incómodo ocurrió durante una reunión en la Casa Blanca, en la que Trump convocó a 5 presidentes de países africanos ricos en minerales en una mini cumbre destinada a contrarrestar la creciente influencia de China y Rusia en ese continente. Los presidentes de Liberia, Senegal, Mauritania, Guinea-Bissau y Gabón fueron invitados a esta reunión centrada oficialmente en cuestiones comerciales, de inversión y de seguridad. Tenemos, creo, el momento, ahí de hecho estás viendo la foto, ¿no?, de los dos presidentes sonriendo, pero creo que está el momento en el cual Donald Trump elogia el inglés de una persona que habla en inglés desde que nació. Veamos, a ver. Last week, the Pentagon paused some shipments of weapons to Ukraine. Did you approve of that pause? We wanted to put defensive weapons because Putin is not treating human beings right. He's killing too many people. So we're sending some defensive weapons to Ukraine, and I've approved that. So who ordered the pause last week? I don't know. What did you tell me? No es esto, creo que es otro. Es otro video que teníamos que ver. Yo te hago una pregunta. Sí. A los amigos de Anobón no los invitó, ¿no? No, lamentablemente a los compatriotas de Anobón decís. Bueno, a los futuros compatriotas. Ahí te das cuenta, ¿no? El señor naranjita, lo poco o nulo que sabe de realmente de historia, o sea, se ve que no le importa. Bueno, de la historia de su propio país, por otro eso, lado, ¿no? Sí, de su propio país, digo. Él sabrá que fue una colonia propia ese lugar, digo. Con esclavos liberados, por eso. Con esclavos liberados. Por eso se llama Liberia el país, efectivamente. Entiendo que no tenemos el video de Trump en el momento de este problemita que tuvo, esta confusión, pero ¿lo tenemos al presidente de Liberia? Bueno,
A ver, veamos al presidente de Liberia, en todo caso, explicando que él habla inglés desde siempre. Yesterday's exchange with Trump shocked and angered me. I never thought I would be insulted like this in an international setting. I understand his arrogance. He patiently asked for speed up many times in the meeting, but he pretended to be surprised, even though he knew that English is our official language. Discrimination and prejudice against our... Bueno, está enojado el presidente de Liberia. Bueno, si no, no sé si tal vez no entiendas del todo inglés, pero lo que está diciendo es que la verdad es que fue una falta de respeto, ¿no? Lo que hizo el presidente Donald Trump, que bueno, que él debería saber, o en realidad sabe, que bueno, que ellos hablan inglés. Y está hablando de el idioma oficial de Liberia, de la educación en Liberia. En fin, estoy leyendo allí un poco. Es muy respetuoso igual, pero él dice que se siente, digamos que se sintió... Sí, el prejuicio tono sarcástico de Donald Trump. Estoy captando palabras medio allí. Bueno, me sentí racista. Demasiado arrogante. Y profundamente disgustado. Dijo. Si Trump no puede aprender a respetar cada país, tarde o temprano va a convertirse en una especie de chiste, de un objeto de burla internacional. Bueno, le quedan 2 añitos, ¿no? Sí. Hay dirigentes políticos que con estas formas, con estos modos, encontraron un vacío en la política que les permite acumular masa crítica también, ¿no? Esta idea de Trump, que un poco Milei la replica y que se ve en espejo, del maltrato, del racismo. Parece que la cuestión del racismo también es interesante, si bien acá no se expresa de manera directa, pero hay algunos atisbos para la legitimidad que el gobierno de Milei empieza a construir en el marco de empezar a sacar del mapa a ciertos sectores de nuestra sociedad. Y cuidado si estas maniobras se profundizan, si estas maniobras se van legitimando a lo largo del tiempo, porque si no le ponemos un freno ya hemos visto experiencias parecidas en otro momento de la historia, ¿no? ¿Quieren que nos despidamos viendo el momento en el que Trump le dice que bien habla inglés al presidente del país en el que hablan todos inglés? Por favor, así tenemos un buen fin de semana. Ahora sí, es nuestra última oportunidad. Está hablando de peace and security within the region, Liberia, de la educación en Liberia. And we just want to thank you so much. Thank you so much. Well, thank you in such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? Yes, sir. In Liberia. Yes, sir. Well, that's very interesting. It's beautiful English. Sure. I have people at this table can't speak nearly as well. Ahí lo tenías, más o menos salió. En fin, camaradas, gracias por haber compartido la mesa esta noche. Que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias, Juan. Y volveremos a encontrarnos la semana próxima. Ahora, en instantes, ya vas a tener a QR en la pantalla de Bravo TV. Ya llega en minutos nada más. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, recordándote una vez más que el jueves 17 a las 16:30, la convocatoria a acompañar a los trabajadores del Garrahan y a toda la comunidad del hospital en esta marcha que esperamos sea multitudinaria desde la Plaza del Congreso hasta Plaza de Mayo. El próximo jueves a las 16:30. Ahora sí, camaradas, nuevamente muchas gracias. Y buenas noches. Ya llega QR a Bravo TV.
Pasaron 3 minutos de las 10 de la noche y todo está listo ya para que disfrutes de una nueva emisión de QR en la pantalla de Bravo TV. Voy a saludar a Pablo Caruso, creo que me debe estar escuchando muy fuerte y claro. ¿Cómo estás, Pablo? Te escucho perfecto, Juan. ¿Cómo estás vos? Muy bien, por suerte. Ya te llegó tu viernes, ya llegó, estás. bueno, el tuyo también, ¿eh? Sí, te quedan un par de falta poquito. horitas, pero el tuyo también. Mañana es un día muy especial para vos. Sí, así señor. que a disfrutarlo. Di María de vuelta en el fútbol argentino. Así es, todo un evento. Definitivamente. Que nos tome por completo. Claro que sí, claro que sí. Un día podés sacar la cabeza de esta dura actualidad de la que te ocupás todo el tiempo, Pablo. La verdad es que me vendría fenómeno y lo vamos a hacer mañana, 4 de la tarde, están todos y todas invitadas. Bien, bien ahí. Bueno, no sé si estuviste viendo, Juan, todo al compás de lo que iba pasando en el Congreso Nacional, esos posteos del equipo digital del gobierno, sugiriendo que había que bombardear el Congreso, que había que sacar los tanques a la calle, formar milicias civiles, también para invadir. Algunos de los mensajes eran estos, mirá, por ejemplo. Estos de lo más fuertes, ¿no? Los strikers por 9 de julio ahora, el momento ha llegado, los tanques a la calle ya, es ahora. Sí. Y me imagino que también habrás visto que hoy, en algún momento, el mismo Parisini, yo ya Gordo Dan no le digo porque es un hombre que tiene número de documento, firma cosas, tiene que hacerse responsable no tras del Gordo Dan, sino de Daniel Parisini, de las cosas que hace, y postea esto, mirá. Saquen los tanques a la calle ya, y ahí están los tanques de agua efectivamente en la calle. Qué gracioso, claro. Y acá hay como un doble juego, Juan, sobre el que te quería preguntar. Sí. Porque por un lado decís, bueno, al final están jugando al rinraje. Son chicos que no se animan ni a quedarse, ni a bancarse la que viene con un tocar timbre y salir corriendo. Para usar la expresión del presidente Milei, no se animan a bancarse el vuelto. Bueno, una cosa por el estilo, pero está como en el chiste y no chiste. Es chiste pero no tanto. Claro. Y me parece que eso nos pone en un dilema, ¿no? A nosotros todo el tiempo recreando eso es como si estuviéramos en esa ambivalencia de que estamos entrando en la trampa, pero que no lo puedes dejar pasar. Claro, es que no se puede dejar pasar y me parece que nosotros tenemos que seguir reclamando que se actúe de la misma forma con gente que que pide que vayan a matar a todos los diputados y senadores y que revienten el Congreso, que como se ha tratado, bueno, otras manifestaciones políticas mucho más leves, ¿no? Por otro lado, digo, nadie está denunciado, nadie está preso, denuncias hay, creo, ¿no? Pero preso de estos no hay ninguno, porque no todos los posteos de ayer podían convertirse fácilmente en chiste. Cuando ponías bomba, podías poner una bomba de agua como hicieron hoy. Cuando ponías tanque, podías poner un tanque de agua en lugar de un tanque de guerra. Pero había otros posteos que no eran tan fácilmente transformables en un chiste. Los de Fran Fijap, por ejemplo, ahora no me acuerdo textualmente qué decían, pero eso no había manera de darlo vuelta. No, claro, y lo de armar las milicias, creo que era el trampista. Por ejemplo. Cabrera, creo que se llama, ¿no? Guido, trampista. El trampista Cabrera, creo que sí. Pero después tenés personas que han estado en Ezeiza, en cárcel de Ezeiza. Por eso lo digo. Por tirar caca en una vereda. Pero algo más, que eso que estaban diciendo ayer pasó en Brasil con Bolsonaro, armaron gente, fueron al Parlamento, por eso Bolsonaro tiene que responder ante la justicia, y lo hizo Trump. Y no es casualidad que Trump ahora le dice a Bolsonaro, a Lula, que lo están persiguiendo y que le va a meter aranceles. Este es el que Mirá, decías vos. Este es el posteo, el primero que yo vi ayer. Hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro. Acá no hay manera de convertir esto en un chiste. Me cuenta, la producción no lo sabía, me cuenta Juli, que Twitter se lo bajó. Ah, se lo bajó Twitter. O sea, que se lo bajó. Mirá vos. Twitter lo cuida a Fran Fijap. Sí, o sea, para que Elon Musk diga, che, es un montón. Claro. Mirá lo que es eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero ese posteo, digo, más allá, o sea, no lo bajó el autor. No. Lo baja la red. Claro. Bueno, se tiene que hacer responsable de lo que está diciendo Fijap. Bueno, pero por eso, insisto, esto pasó. Yo no creo que estén dadas las mismas condiciones sociales para que pase lo que pasó en Estados Unidos, ni lo que pasó en Brasil con Bolsonaro. Me parece que no es esa la escena. Pero de todas maneras es un coqueteo. Claro. De mínima es una creación de un clima que no sabemos si en algún momento va a llegar a eso o no. Y es muy vigente porque, insisto, Trump le dice a Lula que lo persigue a Bolsonaro por haber hecho eso que dicen estos pibes y le clava unos aranceles. Hoy vamos a hablar sobre el tema en el programa. ¿no? Un disparate. Sí.
Sí, un disparate pero grave, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, de una gravedad enorme, ¿no? Porque, digo, implica un volumen de dinero descomunal, además, ¿no? Así es, efectivamente. En fin, no te mereces vos especialmente este viernes. Te mereces un viernes mucho más lindo, una víspera de una gran celebración. Nos vamos a procurar lo que merecemos, Juan. Eso. Que tengas un muy buen fin de semana. Vos también, un abrazo grande. Gran abrazo. Bueno, bienvenidos a QR. Estamos arrancando noche de viernes. Muy ansiado fin de semana seguramente, pero bueno, termina una semana muy intensa. Una semana que tuvo un feriado en el medio, pero un feriado en el que el ministro de Economía tuvo que pedir, en realidad casi que le avisó al periodista que estaba yendo para allá. Llegó empanada, llegó vino, atendeme porque se me armó un bolonqui. Me refiero a Luis Caputo, me refiero a Luis Majul, por todo lo que había pasado con ese mensaje o con esa operación fallida con Alejandro Fantino. En el medio tuvimos la Facultad de Delegadas de Sturzenegger, que tuvo como una suerte de motosierra fest, fue nuestra